Capítulo 9. Maud Spencer no solo lo recibió, sino que parecía genuinamente complacida de tener alguien con quien charlar. La casa del risco. Sí, murmuró, mientras se acomodaba en su butaca. Sus ojos claros se perdieron en algún recuerdo lejano. ¿Qué historia? Fue algo tan triste. Jaime la observó con atención, sentado en la pulcra salita de la casa. Cada detalle del lugar era un reflejo de la meticulosidad de la anciana, muebles antiguos bien conservados, cortinas de encaje y una taza de té caliente sobre una mesita. ¿Qué ocurrió?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. Maud suspiró y lo miró con una mezcla de pesar y resignación. Lo peor es que todos en este pueblo fuimos culpables de algún modo. Jaime frunció el ceño. ¿Culpables? ¿De qué? Verá, dijo la viuda, inclinándose un poco hacia él, todos sabíamos, pero nadie hizo nada. ¿Sabían qué? Las cosas eran muy diferentes hace 50 años, profesor. Los ricos eran todopoderosos, y nadie se atrevía a intervenir en sus actos. Pero todos sabíamos. ¿Qué sabían, señora Spencer?, insistió Jaime, sintiendo que estaba al borde de algo importante. La anciana lo miró con intensidad. Sabíamos lo que ocurría en esa casa. Sabíamos lo que él le hacía a su hija. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Jaime no dijo nada, esperando que ella continuara. Era un hombre poderoso, intocable. Y ella era solo una niña. Intentó pedir ayuda, pero nadie la escuchó. Era su padre, después de todo. ¿Quién se iba a meter en los asuntos de una familia rica? Jaime sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué pasó con ella?, preguntó en voz baja. Maud cerró los ojos por un momento, como si le costara enfrentarse al recuerdo. Rebecca y yo estuvimos juntas en la escuela, comenzó Maud, con la mirada perdida en los recuerdos. Era una niña muy retraída, muy solitaria. Le costaba mucho hacer amigos. Siempre estaba en un rincón, como si quisiera desaparecer. Rebecca debía tener, en aquel entonces, 14 o 15 años. Maud Spencer se interrumpió, como si el recuerdo le pesara. Bajó la mirada, apenada, antes de continuar. Pero no le he contado desde el principio. Jaime asintió, sin interrumpir, mientras Maud continuaba, se volvió el tema favorito de los chismes en el pueblo. Los rumores sobre ella no eran buenos. Decían que tenía relaciones inapropiadas con los muchachos. ¿Inapropiadas?, preguntó Jaime, aunque ya intuía la respuesta. Se decía que los seducía. Que los llevaba a lugares apartados, lejos de las miradas de los demás. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero los rumores. Maud hizo una pausa, suspirando. Los rumores eran crueles, como siempre lo son en los pueblos pequeños. ¿Qué hacía su padre al respecto? Don Diego, la anciana negó lentamente con la cabeza. Él la golpeaba. Todos lo sabíamos. Los gritos se escuchaban desde la casa del risco, especialmente de noche. Pero nadie decía nada. En aquel entonces, era normal que los padres corrigieran a sus hijos de esa manera. Jaime se mantuvo atento, con los codos apoyados en las rodillas, expectante. Maud guardó un breve silencio, perdida en sus recuerdos. Don Diego era peculiar. Siempre distante, reservado. Era uno de los hombres más ricos del pueblo, y eso le bastaba para mantener a todos a raya. Nadie osaba hacer preguntas. ¿Y Rebecca?, preguntó Jaime, su voz cargada de curiosidad. Rebecca era una niña retraída. Muy callada, muy solitaria. Apenas hablaba con nadie en la escuela. Era como si viviera en otro mundo. Las otras niñas no querían acercarse a ella, decían que les daba miedo. ¿Por qué? Maud negó con la cabeza lentamente. Nunca lo supimos. Pero tal vez era porque siempre parecía diferente. Se acomodó en su butaca, y su expresión se tornó más sombría. Don Diego lo sabía. Todos lo sabíamos. Y cada vez que un rumor llegaba a sus oídos, la castigaba. Se escuchaban los gritos desde la casa, a veces hasta entrada la noche. Pero nadie intervenía. En aquellos días, nadie se metía con los asuntos de los ricos.
Jaime apretó los labios, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué pasó después? Pasaron unos años, y un día Rebeca reapareció. Se había convertido en una mujer hermosa. Deslumbrante, incluso. Su presencia era difícil de ignorar. Pero también había algo en ella que inquietaba. ¿Qué pasó entonces? Muchos intentaron acercarse a ella, especialmente los hombres. Pero nadie lo consiguió. Don Diego la vigilaba constantemente. Parecía obsesionado con controlarla. Jaime sintió un escalofrío, pero permaneció en silencio, dejándola continuar. Entonces llegó un forastero. Un joven encantador, diferente a los hombres del pueblo. De alguna manera, él logró lo que nadie más pudo, acercarse a Rebeca. Los vieron juntos varias veces, siempre a escondidas del padre. ¿Qué ocurrió con él? Maud bajó la mirada, como si el recuerdo la incomodara. Hubo un escándalo. Algo terrible pasó, pero nadie supo exactamente qué. El forastero se fue tan rápido como había llegado, y Rebeca desapareció de nuevo. Jaime sintió que la atmósfera de la pequeña sala se volvía más pesada con cada palabra. ¿Y qué sucedió? Durante una de las fiestas en la plaza del pueblo. La anciana hizo una pausa, como si el recuerdo la dejara sin aliento. Interrumpió la fiesta en mitad de la noche. Estaba semidesnuda, cubierta de llanto y de sangre. Jaime contuvo la respiración. Aquella noche, su padre, don Diego, apareció en la plaza como una sombra imponente. La mirada que dirigió a la multitud no dejó lugar a dudas, exigía obediencia. Sin decir una palabra, la agarró del brazo y la arrastró de regreso a la casa. Rebeca gritaba, suplicando ayuda, pero nadie se movió. Los murmullos se apagaron con cada paso que don Diego daba, hasta que la plaza quedó en un silencio sepulcral. Nadie quiso creerle. Era demasiado lo que se había especulado acerca de su moral para tomar en serio sus palabras. O tal vez, simplemente, era más cómodo ignorar sus ruegos. Al día siguiente, durante la misa del domingo, el padre Matías, sí, ese era su nombre, recordó Maud, se dirigió a los feligreses con una voz firme, cargada de indignación. Lo que presenciamos anoche fue un pecado mayor que cualquier rumor que hayamos escuchado. Sus palabras resonaron en la pequeña iglesia de piedra, cada sílaba un golpe que hizo bajar la mirada a los presentes. El padre Matías dijo que todo lo que Rebeca había contado era cierto. Que no había pecado en ella, sino en nosotros. Maud hizo una pausa, como si las palabras aún le dolieran después de tantos años. Explicó que el único pecado de esa muchacha había sido tratar de encontrar ayuda. Que había buscado apoyo en aquellos que debieron protegerla, pero la traicionaron. Maud suspiró, su expresión oscureciéndose. El sacerdote estaba furioso. Nos recordó que habíamos cerrado los ojos y los oídos a sus ruegos, porque era más fácil creer los chismes que aceptar nuestra culpa. Jaime sintió un escalofrío. ¿Qué pasó después? Todos quedamos consternados. Durante días, no se habló de otra cosa en el pueblo. Incluso se decía que la autoridad intervendría. Que alguien finalmente haría algo. Maud negó lentamente con la cabeza, su voz cargada de amargura. Pero nada pasó. Nada. Las palabras del padre Matías se quedaron en el aire, y nosotros, seguimos con nuestras vidas, fingiendo que no había ocurrido nada. La habitación quedó en silencio por un momento. ¿Y Rebeca? Preguntó Jaime finalmente. Maud lo miró fijamente, sus ojos cargados de tristeza. Esa fue la última vez que alguien la vio. Después de esa noche, ni ella ni su padre volvieron a aparecer. Jaime apretó los labios, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y la casa? Quedó vacía. O eso pensamos. Algunos dicen que todavía se oyen gritos, especialmente en las noches de tormenta. Otros aseguran haber visto luces en las ventanas. Pero nadie se atreve a acercarse. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado, opresivo. Hay cosas que deberían haberse hecho, profesor. Pero no lo hicimos. Y ahora vivimos con las consecuencias. Capítulo 10.
Claire vivía en la zona burguesa de Manor, en una casa que alguna vez había sido símbolo de estabilidad y éxito familiar. Su padre, Emil, un hombre jubilado que rondaba los 80 años, se encargaba de mantener el jardín en buen estado y deambular por la casa, su rutina desde que 2 años atrás su esposa había fallecido. El pobre Emil cargaba no solo con su avanzada edad, sino también con el peso de la soledad. Claire había sido una hija largamente deseada, llegada cuando él y su esposa ya habían perdido las esperanzas de tener descendencia. Quizá por eso, al crecer, la retuvieron, cortándole las alas cuando soñó con abandonar el pueblo. Ahora, Emil se arrepentía. Su niña estaba sola, y la barrera de los 30 años había quedado atrás mucho antes de que su esposa muriera. Claire no había formado una familia, y el viejo Emil temía que nunca lo haría. Por eso, cuando ella le comentó que saldría con un maestro, se sintió aliviado, casi esperanzado. Pero desde el viernes, Claire no había salido de su habitación. Emil había asumido que era solo cansancio, pero ya era sábado por la tarde, y ella ni siquiera había bajado a desayunar. A las 5 de la tarde, preocupado, decidió acercarse a su cuarto. Cuando Claire sufría algún disgusto, solía encerrarse en su alcoba, pero esta vez parecía diferente. Emil se detuvo frente a la puerta y golpeó suavemente. «Claire, hijita, ¿puedo pasar?», preguntó con un tono lleno de preocupación. No hubo respuesta. Probó la cerradura y, al ver que estaba abierta, entró con cuidado, cerrando la puerta tras de sí. Claire estaba en la cama, dormida, o al menos eso parecía. Emil se sentó a su lado con ternura, tocándole la mejilla para despertarla. «Claire, despierta, hijita». Pero no hubo reacción. La piel de su hija estaba helada y pegajosa, cubierta por un sudor espeso que su vista debilitada no había notado antes. «Claire, me estás asustando». Con manos temblorosas, cogió el teléfono y llamó al doctor, con la angustia clavada en el pecho como un puñal. Que no fuera nada, señor. Que nada malo le ocurriera a su niña. Bajó a la estancia para esperar al médico, su corazón latiendo con fuerza mientras paseaba de un lado a otro. Al primer timbrazo, abrió la puerta, pero no era el doctor. Un joven de cabello castaño y ojos oscuros estaba en el umbral, con una expresión entre confusa y preocupada. ¿Vive aquí la maestra Claire Lemus?, preguntó. El viejo Emil lo miró, al borde del colapso. ¿Usted viene con el doctor? No, soy Jaime. Doy clases en la misma escuela que Claire. Emil asintió con desesperación. Claire está enferma, muy mal. Estoy esperando al doctor. Solo soy un viejo inútil. No puedo hacer nada. Tranquilo, señor, dijo Jaime, con tono calmado. Subiré a verla. Emil asintió y señaló las escaleras. Suba, yo me quedaré aquí esperando al médico. Jaime subió los escalones de 2 en 2, mientras Emil se quedaba rezando en la sala, rogando a Dios que todo estuviera bien. Guión bajo 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 gui. Horas después, Jaime llegó a su casa y tiró el saco al suelo con un gesto de frustración. Quería haberse quedado con el pobre Emil, pero el anciano había sido firme. Claire ya estaba en el hospital, y no había nada más que él pudiera hacer. Habían dicho que debían realizar varios análisis para entender qué había causado el coma. El problema de Claire había apartado temporalmente a Jaime de sus propios pensamientos, pero ahora que estaba solo, todo volvía a su mente como una tormenta. ¿Qué estaba pasando? Un fantasma no podía ir a la escuela. Y mucho menos hacer el amor de la manera en que Rebeca lo había hecho. Si decía a alguien lo que pensaba, lo recluirían en un manicomio. Pero entonces, ¿acaso Rebeca Márquez había dejado descendencia? Esa idea lo inquietaba, pero no explicaba todo. ¿Cómo se explicaba lo de la casa? Él la había visto en perfecto estado. Y luego, en ruinas. Jaime cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Nada tenía sentido. ¿Todo había sido un mal sueño? ¿Una pesadilla de la que aún no había despertado? El domingo por la mañana, Jaime decidió regresar a la casa del acantilado. Había llamado temprano al hospital y le informaron que el estado de la maestra Claire era estable, pero que seguía en coma.
Aunque el alivio fue breve, su mente volvía una y otra vez a los eventos recientes y al misterio que rodeaba a Rebecca Márquez. La casa estaba como la recordaba, en ruinas, silenciosa, envuelta en un aire de abandono que parecía ahogar todo a su alrededor. Jaime recorrió los cuartos vacíos, sus pasos resonando en el suelo desgastado. Buscaba algo, cualquier cosa que lo guiara al sótano donde, según los rumores, habían encontrado a Rebecca en el pasado. Bajo la escalera había una pequeña alacena. Era su última opción. Se agachó y abrió la puerta con cuidado. El olor lo golpeó de inmediato, húmedo, rancio, como el hedor de algo que había permanecido demasiado tiempo olvidado. Las paredes de roca parecían haber sido excavadas directamente en el acantilado, y el espacio reducido lo hacía sentir atrapado. Entonces algo llamó su atención. En el suelo, entre el moho y el polvo, había un objeto pequeño y descolorido. Al recogerlo, se dio cuenta de que era una muñeca de trapo. Estaba semipodrida y muy vieja. Uno de los botones que alguna vez fueron sus ojos apenas se sostenía por un hilo que se deshizo al tocarlo. Las manos, o lo que simulaban ser las manos, estaban atadas hacia atrás con un trozo de cuerda deshilachada, y de entre los hilachos que fueron sus piernas sobresalía un clavo oxidado. Jaime sintió un escalofrío al contemplarla. El óxido en la tela tenía un aspecto inquietantemente similar a manchas de sangre seca. Al intentar retirar el clavo, la muñeca se desmoronó en sus manos, cayendo al suelo en pedazos. El lugar lo agobiaba. Una opresiva sensación se instaló en su pecho, dificultándole la respiración. Sintió náuseas. ¿Qué clase de infierno guardaban aquellas paredes? Las preguntas lo invadieron. ¿Quién había hecho algo tan macabro con un juguete? ¿Acaso la misma Rebecca? ¿Qué clase de vida llevó esa niña en esta casa? ¿Cómo fue posible que nadie hiciera nada? El deseo de salir de allí se hizo insoportable. Cada segundo que pasaba parecía aumentar el peso invisible que lo oprimía. Entonces, algo cambió. Una neblina comenzó a formarse frente a sus ojos, como si el aire mismo se volviera espeso y turbio. Retrocedió, trastabillando, buscando apoyo en la oxidada barandilla de la escalera. De repente, una figura apareció en la alacena. Jaime se quedó inmóvil, pegado contra la fría piedra, su corazón latiendo desbocado. Era un hombre. Pasó junto a él sin rozarlo, sin siquiera mirarlo. Jaime lo observó, paralizado. El hombre vestía una cazadora de pana y botas altas. Estaba de espaldas y hablaba con alguien que Jaime no podía ver. Esto no es real, pensó Jaime, su mente tambaleándose entre el miedo y la incredulidad. Es la pesadilla del pasado que se representa ante mí. La voz del hombre resonó en el reducido espacio, grave y autoritaria, cargada de desprecio. «Métete ahí, pequeña pécora», dijo, y Jaime sintió un escalofrío al escucharlo. «Es inútil que ruegues». El hombre lanzó lo que llevaba en sus manos dentro de la alacena. Jaime pudo escuchar los gemidos, desesperados y aterrorizados, de una niña. «Pequeña rata prostituta». Rugía la voz, cargada de odio. «Eso eres, eso fue tu madre. Ya lo verás si no aprendes. Ya lo verás». Las palabras retumbaban en las paredes de la alacena como un eco interminable, impregnadas de un desprecio que parecía atravesar el tiempo. Jaime sintió como la opresión en su pecho comenzaba a ceder, pero no el miedo. Estaba de rodillas frente al hueco oscuro, sus manos temblando mientras intentaba respirar. «Te quedarás encerrada 3 días», gruñó el hombre, con un tono cruel que resonó en cada rincón del lugar. «A ver si cuando salgas, se te bajan los humos y aprendes a obedecer». Jaime sintió que el suelo parecía ceder bajo sus pies. El pánico lo invadió, pero no podía moverse, atrapado entre el miedo y la sensación de que estaba presenciando algo que no debía. La neblina se disipó de repente, llevándose al hombre y a los gemidos con ella. El silencio volvió a la casa, pero Jaime quedó inmóvil, su cuerpo temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Un eco del pasado? «Dios mío», murmuró, apenas un susurro, antes de ponerse de pie y correr hacia la salida. Tropezó y cayó varias veces, sus manos rasgándose contra la roca húmeda y el polvo del suelo. Las rodillas de su pantalón se desgarraron, y sintió el calor punzante de la sangre, pero nada de eso le importaba. Lo único que deseaba era salir de aquel lugar,
escapar de lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente alcanzó la vereda, el aire fresco lo golpeó como un balde de agua fría. Pero no trajo alivio, solo el recordatorio de que lo que había visto no podía explicarse. Se apoyó contra un árbol, jadeando, mientras su mente se debatía entre el pánico y la incredulidad. Te quedarás encerrada 3 días. El horror no lo abandonaría tan fácilmente. El camino de regreso al pueblo fue un borrón. Cada paso lo acercaba a la seguridad aparente de su hogar, pero también lo alejaba de la posibilidad de enfrentar lo que había descubierto. Capítulo 11. Despertó con una claridad inquietante. No había confusión, no había dudas. Cada segundo de los últimos días estaba fresco y claro en su mente, como si hubiera vivido todo de nuevo en sueños. Jaime se levantó y se dirigió al baño, su cuerpo dolorido por las heridas y los golpes del día anterior. Se duchó, dejando que el agua caliente limpiara la suciedad y la sangre seca, pero el peso en su pecho no desapareció. Luego de vestirse, se sentó a desayunar. Su mente estaba inquietantemente tranquila, como si una capa de indiferencia se hubiera instalado en su interior, cubriendo cada hecho del pasado. ¿Por qué no sentía nada? La pregunta lo atormentaba mientras terminaba su café. Debería estar aterrorizado, enfadado, desesperado por respuestas. Pero no. Solo había un vacío, un silencio que no lograba entender. Jaime sabía que no podía ignorarlo. Lo que había visto en la casa del acantilado era real, o al menos tan real como podía ser algo que desafiaba toda lógica. Tenía que volver a enfrentar ese lugar, pero no solo. La indiferencia se disipó ligeramente mientras formulaba un plan. Tal vez, solo tal vez, había alguien en el pueblo que pudiera darle las respuestas que necesitaba. Tal y como hacía cada mañana de clases, Jaime abordó su auto y salió rumbo a la escuela. Todo parecía tan normal, tan rutinario, que por un momento casi pudo convencerse de que los últimos días habían sido solo un mal sueño. Al llegar al salón de maestros, notó el ambiente tenso. Nadie hablaba, pero eso no era raro en sí mismo. Se sirvió un café y se acomodó en un sillón, observando a los demás. Sin embargo, algo era diferente. La falsa sensación de naturalidad que lo rodeaba era solo un escudo. Cada uno de los presentes estaba rígido, tenso, y evitaban mirarse directamente a los ojos. Si no hablo de ello, no sucede. Esa frase parecía flotar en el aire como un mantra colectivo, aunque nadie la pronunciara. La puerta se abrió de golpe, y el director apareció en el umbral. De inmediato, todas las cabezas se giraron hacia él. Me alegra que estén todos aquí, dijo con voz firme, abarcando la salita con una mirada teatral. Su tono cambió a uno más grave. Hoy no habrá clases. Antes de que nadie pudiera decir nada, agregó con tono autoritario. Uno de los alumnos fue encontrado muerto esta mañana. Daré aviso para que los alumnos se retiren. Les ruego permanezcan en este salón. Uno de los ayudantes del sheriff vendrá a hacer unas preguntas. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. De pronto, el saloncito parecía mucho más pequeño, sus paredes cerrándose como una trampa. Todos deseaban hablar, lo sabía. Podía verlo en cómo se removían inquietos en sus asientos, pero nadie se atrevía a romper el silencio. Jaime comprendió algo, estaban asustados. ¿Pero de qué? La mañana se hizo interminable. Uno por uno, los maestros fueron llamados al despacho del director para ser interrogados. Ninguno regresaba al salón después de su turno. Cuando finalmente llegó el turno de Jaime, entró al despacho y encontró al director sentado detrás de su escritorio, rígido como una estatua. Frente a él estaba un hombre vestido de gris, con una placa visible en el pecho y un sombrero que giraba nerviosamente en sus manos. Hagamos esto lo más breve posible, gruñó el director, claramente molesto. Sí, claro, el hombre del sombrero carraspeó, haciendo una pausa antes de hablar. Maestro, usted no es de aquí, ¿verdad? Jaime asintió, pero no dijo nada. El chico Virne fue hallado muerto en su cuarto esta mañana, continuó el hombre, su tono más bajo pero cargado de gravedad. Estas cosas suceden, claro, pero no suceden de este modo. No, a menos que alguien las haga suceder. Por Dios, Elmer. El director lo interrumpió, visiblemente enfurecido. Termine de una vez, sin rodeos.
El hombre, apenado, ajustó el sombrero bajo su brazo, sacó una pequeña libreta y fue directo al grano. El chico fue asesinado. ¿Sabe usted o vio algo fuera de lo común que pueda ayudarnos a entender lo que pasó? Jaime miró al director, quien lo observaba con una mezcla de advertencia y furia en los ojos. Sí, de hecho, sé algo. El director apretó los labios, pero no dijo nada. Jaime decidió ignorarlo. Hace poco informé al señor Trumbull sobre un incidente en el que unos chicos agredieron a una alumna. Patrick Byrne fue testigo de lo ocurrido. Hablé con él y le pedí los nombres de los agresores, pero no quiso decir nada. Se comportó de un modo muy extraño, como si estuviera aterrado. El policía frunció el ceño y anotó algo en su libreta. Su padre pensaba que podía haber tomado alguna droga, continuó Jaime, pero yo no lo creo. Estoy seguro de que lo único que tenía era miedo. Un miedo mortal. Y si alguien lo asesinó, será mejor que hablen con la chica. El policía dejó el sombrero sobre la mesa y se inclinó hacia Jaime, lápiz en mano. ¿Cuál es el nombre de ella? Rebecca Márquez. El policía levantó la cabeza de golpe, sus ojos cargados de incredulidad. ¿Rebecca Márquez? ¿Estás seguro? Jaime asintió, su corazón latiendo con fuerza. El hombre en gris miró al director, quien se mantuvo inmóvil, pero su rostro palideció visiblemente. Vamos a necesitar algo más que una charla, profesor, dijo el policía, cerrando la libreta con un golpe seco. Rebecca Márquez. Es alumna de primer grado. El señor Trumbull podrá darle todos los detalles, dijo Jaime, con la mirada fija en el director. El rostro del director había cambiado. Ya no parecía molesto, sino preocupado, casi pálido. Muchas gracias, maestro, ya le avisaremos si necesita ir a la comandancia a corroborar algo, respondió el policía, cerrando su libreta con un gesto mecánico. Jaime se levantó sin despedirse. Nadie intentó retenerlo. Salió del despacho con paso firme, pero su mente era un torbellino. Quería entender, necesitaba entender, pero nada en aquel pueblo parecía tener sentido. ¿Por qué todos actuaban de manera tan extraña? Y al mismo tiempo, ¿por qué parecían no enterarse de nada? Caminó hacia su auto. La escuela, vacía y silenciosa, se sentía irreal, como si hubiera perdido su propósito con los alumnos. ¿Qué estaba haciendo allí? Se detuvo junto a la puerta del auto, incapaz de moverse. El escudo de indiferencia que lo había protegido durante los últimos días se rompió en 1000 pedazos, dejándolo expuesto. Tenía que irse. Largarse muy lejos de aquel pueblo de lunáticos. Nada de lo que ocurría allí tenía que ver con él. Claire estaba en coma, sí, pero no era su culpa. El chico Byrne había muerto, pero tampoco era su responsabilidad. Espera. Jaime. El recuerdo golpeó su mente como un trueno. Ese era el chico que había lastimado a Rebecca. ¿Cómo había podido olvidarlo? Recordó claramente el día en que lo sorprendió empujando a la niña contra el surtidor de agua, rompiéndole la nariz. ¿Cómo había dejado pasar ese detalle? El caos en su mente era insoportable. Un momento todo parecía claro, pero al siguiente los detalles se desdibujaban y se confundían, como si algo estuviera jugando con su percepción. Lo sensato era marcharse. Alejarse de aquel lugar que le inspiraba repulsión y miedo. Pero la curiosidad era una fuerza más fuerte que su instinto de supervivencia. Quería saber. A pesar de que cada nuevo descubrimiento lo hacía detestar a todos los que lo rodeaban. A pesar de que comenzaba a detestarse a sí mismo por quedarse. Más tarde, se encontró en la casa del señor Lemus, padre de Claire. El anciano parecía contento de verlo, y Jaime aceptó con gusto el café que le ofreció. Siguió a Emil hasta la cocina y esperó pacientemente mientras el anciano servía 2 tazas. Finalmente, ambos se acomodaron en la pequeña mesa junto a la ventana. Gracias por venir, joven, dijo Emil con una sonrisa cansada, mientras empujaba una de las tazas hacia Jaime. Claire me dijo que es usted un buen hombre. Jaime asintió, pero no sonrió. ¿Cómo está Claire?, preguntó el anciano, con la voz cargada de preocupación. Todavía está en coma, respondió Jaime, bajando la mirada hacia su café. Los médicos no saben qué lo causó. El silencio que siguió fue pesado.
Emil observó su taza por un momento, perdido en sus pensamientos. Mi niña siempre ha sido fuerte, dijo finalmente. Pero a veces pienso que Manor, este lugar, no la ha dejado vivir plenamente. Jaime levantó la mirada. Señor Lemus, dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Alguna vez ha oído hablar de Rebecca Márquez? El rostro del anciano se tensó. Sus manos, que habían estado tranquilas sobre la mesa, comenzaron a tamborilear ligeramente. Sí, claro que he oído hablar de ella, respondió, sin mirarlo a los ojos. ¿Por qué pregunta? Jaime sintió que el ambiente en la cocina se volvía más pesado, como si las palabras tuvieran un peso propio. Ha pasado algo extraño en la escuela. Creo que ella está relacionada con ello. Emil levantó la mirada, y por un momento, algo que parecía miedo cruzó su rostro. Joven. Hay cosas que es mejor no remover. Manor guarda muchos secretos, y no todos son fáciles de enfrentar. Jaime apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. ¿Qué sabe usted de ella? ¿Qué pasó realmente con Rebecca Márquez? El anciano suspiró profundamente, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Finalmente, se llevó una mano al rostro, frotándose los ojos con cansancio. No sé mucho, pero lo que sé, no es bueno. Rebecca no era una niña común, profesor. Y lo que le ocurrió, eso marcó a este pueblo para siempre. Yo fui uno de los que la encontraron, dijo Emil, su voz quebrándose mientras estiraba la mano por encima de la mesa y sujetaba la de Jaime con fuerza inesperada. Jaime lo miró, sorprendido por el cambio en su tono. Cuando Claire me habló de su alumna, cuando me dijo el nombre, yo no quise pensar. No dije nada. Emil bajó la mirada, sus dedos apretando los de Jaime con una intensidad que le resultaba dolorosa. Total, era solo una coincidencia, ¿no? Continuó Emil, como si hablara más para sí mismo que para su interlocutor. Hay gente que se llama igual y no tiene ninguna relación. Eso pasa. De pronto, levantó la mirada, sus ojos cansados llenos de una mezcla de miedo y determinación. Pero cuando me dijo el suyo. Jaime Enson, la viuda me llamó, ¿sabe? Ella también lo reconoció. El corazón de Jaime latía con fuerza. No podía apartar los ojos de Emil, aunque el anciano lo sujetaba tan fuerte que parecía a punto de romperle los huesos. ¿Por qué vino a Manor? Preguntó Emil, su voz temblando. Antes de usted no había pasado nada. Jaime intentó soltarse, pero Emil apretó aún más, su fuerza casi sobrenatural para alguien de su edad. Si quiere que haga algo, cuéntemelo todo, dijo Jaime, su voz firme, tratando de mantener la calma. El anciano respiró hondo, soltando finalmente la mano de Jaime, pero sus dedos temblaban. ¿Qué puedo contarle? Murmuró, bajando la cabeza. La chica tenía padre. Y eso, en aquellos días, era suficiente. No podíamos hacer nada. Jaime permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. Ella, se acostaba con todos, ¿sabe? La voz de Emil era apenas un susurro, cargada de vergüenza. Decía que quería que alguien la llevara lejos. Jaime sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Era tan fácil prometer cosas, continuó Emil, con un amargo tono de autoinculpación. Ella era guapa, y nosotros éramos jóvenes. El anciano inclinó la cabeza, su cuerpo encorvándose como si llevara el peso de toda una vida de arrepentimientos. Pero también era rara. Siempre lo fue. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces, Emil soltó un suspiro tembloroso y dejó caer las manos sobre la mesa. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces, Emil soltó un suspiro tembloroso y dejó caer las manos sobre la mesa. Nosotros la dejamos sola, joven. Todos. Nadie hizo nada. Y lo que pasó después, nadie quería enfrentarlo. Jaime tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Emil. ¿Qué pasó, señor Lemus? El anciano lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Yo ya no puedo contarle más. No tengo las palabras. Pero usted tiene que saberlo. Jaime inclinó la cabeza, esperando. Hable con la viuda Spencer. Ella sabe cosas que yo nunca me atreví a entender.
La tensión en el aire era tan densa que casi se podía tocar. Emil se levantó de la mesa con dificultad y le dio la espalda, como si la conversación hubiera agotado toda su energía. Ella le dirá lo que yo no puedo. Capítulo 12. Se dirigió al acantilado después de salir de la casa del señor Lemus. Estaba muy consternado y confundido. ¿Qué quieres de mí?, gritó Jaime, su voz rompiendo el silencio ante la casa del acantilado. La luz del día rebotaba en el tejado derruido, cegándolo. Las gaviotas revoloteaban en círculos sobre él, y el sonido del mar resonaba como un eco distante. Rodeó la casa, llegando hasta el borde del acantilado. La construcción se erigía sobre la roca misma que sobresalía al mar, los cimientos fusionados con la piedra del precipicio. Observó la base, tratando de comprender. Ahí no podía haber un sótano. Era imposible. Volvió a rodear la casa, regresando al frente. Sus pasos eran torpes, su mente dividida entre la razón y la persistente sensación de que algo lo estaba llevando hacia una verdad ineludible. Entró. La luz del sol quedó a sus espaldas, cegándolo momentáneamente mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra del interior. La alacena. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la alacena bajo la escalera. Tenía que haber sido allí. Esta vez no se detuvo. Un sexto sentido parecía guiarlo, como si algo lo empujara hacia adelante. El pasillo terminaba en una pared sólida. Tocó el muro con las manos, moviéndolas despacio, casi acariciándolo. Sus pies resbalaban sobre las baldosas, húmedas y desgastadas. Algo estaba allí. Sus dedos tropezaron con una superficie rugosa. Era un gancho, mohoso y grande, disimulado en una depresión de la roca. Lo cogó, y sus ojos fueron hacia el suelo. Allí estaba. Una argolla se escondía bajo la mugre acumulada por los años. La enganchó con el gancho y tiró de ella con todas sus fuerzas. Finalmente, el peso cedió con un crujido sordo, y un hueco oscuro se abrió ante él. El abismo que reveló era tan negro como la noche misma. Jaime sintió los cabellos de su nuca erizarse, pero no se detuvo. Tanteó con el pie hasta encontrar el primer peldaño. El olor que emanaba era nauseabundo, un hedor espantoso que parecía venir de las entrañas mismas del infierno. El aire enrarecido quemaba sus pulmones, pero siguió bajando. Tenía que verlo. Sacó su teléfono y activó la linterna. La luz parpadeó en la oscuridad, rompiendo apenas las tinieblas. El espacio era claustrofóbico, apenas un par de metros de diámetro, y no mucho más alto que él. Alzó la luz para inspeccionar mejor el lugar. Lo que vio lo llenó de horror. En el fondo, una enorme argolla estaba incrustada en la pared. De ella salía una cadena que se bifurcaba en dos esposas pequeñas, oxidadas y cubiertas de suciedad. Miró alrededor, el estómago apretado. Había una palangana lascada, una jarra con verdín acumulado, y en un rincón, un agujero que apestaba como si siglos de podredumbre se hubieran acumulado allí. En el otro extremo del espacio, pedazos de una tela oscura y raída estaban tirados en el suelo. Era todo lo que quedaba de lo que alguna vez debió ser una cobija, la única protección para quien fuera que hubiera vivido en ese lugar. Jaime se tambaleó hacia atrás, el horror apoderándose de él. ¿Cuántos años pasó esa pobre alma en este sitio? ¿Sumida en la oscuridad, en el frío, en el miedo? ¿Cuántas noches esperó, rezando por alguien que viniera a sacarla de aquel infierno? Oscuridad. Miedo. Soledad. ¿Cuántos se aprovecharon de su desesperación? ¿Cuántos la usaron con la promesa de salvarla, solo para devolverla aquí? El vómito llegó antes de que pudiera controlarlo. Se inclinó, y un líquido espeso y pestilente manchó su camisa y los pantalones. Jadeando, con las manos temblorosas, se tambaleó hacia la salida. Tenía que irse. Ahora. Subió los escalones a toda prisa, tropezando con cada paso, hasta que finalmente sintió el aire fresco del exterior en su rostro. Pero no encontró alivio. Corrió hacia su auto, como un hombre enloquecido, sin mirar atrás. Quería luz. Quería escapar. Quería olvidarlo todo. Pero sabía que no podía. La verdad de aquel lugar lo había alcanzado, y ya no lo dejaría ir. Capítulo 13.
Manner, abril de 1940. La mujer rubia, vestida con un amplio vestido blanco que ella misma había confeccionado a partir de una sábana, se deslizaba de puntillas por la casa sumida en tinieblas. Él no lo sabía, pero tantos años en la oscuridad habían afinado sus sentidos. Sus retinas se habían adaptado, como las de un animal nocturno. Aún así, el miedo latía en su pecho con cada paso. Sus ojos, ahora como los de un gato, la guiaban, pero sabía que cualquier sonido, incluso el más leve, sellaría su destino. Si la atrapaba esta vez, estaba segura de que la mataría. Sin embargo, no temía a la muerte. Temía a lo otro. Sonrió para darse valor, sus labios temblando ante el movimiento. Finalmente, las escaleras aparecieron ante ella, una línea que marcaba su libertad. Descendió presurosa, sus movimientos felinos y calculados. Cuando alcanzó la calle, no miró hacia atrás. No quería recordar. Noel la esperaba. Noel, aquel viajero que la había conocido casualmente y que le había prometido huir con ella. Era su única esperanza, su único refugio. Él la amaba sinceramente, como nadie lo había hecho antes. La alejaría del horror, del frío, del odio. Corrió con todas sus fuerzas, y el viento hacía que su vestido se alzara como las alas de una mariposa nocturna. Anhelaba estar en sus brazos, sentir el calor de su abrazo. Su amor era lo único bueno que la vida le había dado. Cerca de la playa, distinguió la pequeña cabaña donde solían encontrarse. Ahí estaba él, esperándola, con un cigarrillo en los labios. Su paso se desaceleró. Al verlo, el alivio la invadió como un bálsamo. Él estaba allí. Siempre estaba allí. Noel levantó la vista y la vio. De inmediato, extendió los brazos hacia ella. Alma corrió los últimos pasos y se dejó caer en su pecho, respirando agitada. Sus brazos eran un refugio, una promesa de protección que cubría las heridas invisibles de su alma. ¿No trajiste nada?, preguntó él, con voz baja y cargada de dulzura, buscando sus ojos. Alma levantó la mirada hacia él. Se perdió en la intensidad castaña de aquellos ojos que lo significaban todo para ella. No tengo nada. Solo a ti. Apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo como el ritmo constante de su corazón le devolvía algo de calma. Pero Noel, con una ternura que le era tan propia, levantó su rostro y buscó sus labios. Se besaron, despacio, profundamente, como si aquel momento fuera el primero y el último a la vez. El tiempo pareció detenerse mientras se saboreaban, reconociendo en ese contacto todo lo que eran y todo lo que anhelaban ser juntos. Cuando se separaron, Noel acarició su mejilla, retirando una lágrima que Alma no sabía que había derramado. No importa, susurró él, con una sonrisa que encendió su esperanza. No necesitas nada que yo no pueda darte. Su mano cálida permaneció en su mejilla mientras continuaba. Conseguí un auto. No es gran cosa, pero nos llevará hasta el próximo pueblo. Allí tomaremos un barco. Un barco. La palabra resonó en su mente como una melodía. Todo está arreglado, Alma. En 2 días estaremos en Nueva York. ¿Contenta? Ella asintió, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran de gratitud, de amor, de una felicidad contenida que temía dejar salir por completo. No llores, gatita. Verás que todo saldrá bien. Caminaron por la playa abrazados, sus pasos sincronizados. La luna brillaba en lo alto, su luz reflejándose en el mar como una sábana plateada. Rebeca no llevaba zapatos. La arena tibia acariciaba sus pies, marcando pisadas que parecían hechas por un hada. Pero entonces, frente a ellos, apareció un montículo de rocas que cortaba su camino. Por aquí, dijo Noel, ayudándola a subir. El trayecto era más difícil de lo que había imaginado. Las rocas eran irregulares y cortantes, pero no se quejó. Cada paso la acercaba a la libertad. Finalmente, alcanzaron la cima del montículo. Desde allí, podían ver el pequeño auto estacionado más adelante. El auto. Finalmente, lo vio. Estaba estacionado más allá de las rocas, una figura oscura que prometía libertad. Nunca más, susurró para sí misma, una sonrisa temblorosa en los labios. Nunca más tendré que temer. Noel abrió la puerta del conductor,
y Rebeca rodeó el auto con pasos rápidos para ocupar su lugar junto a él. Su corazón latía desbocado, pero por primera vez en mucho tiempo, era de emoción, no de miedo. La pesadilla había terminado. O al menos eso creía. De pronto, salió de atrás de un arbusto cercano al auto una figura oscura. Sin miramientos, disparó a quemarropa, despedazando la cabeza de quien fuera su amor. Los sueños de Rebeca se vieron esparcidos en el fondo del auto, junto con la sangre y los fragmentos de la vida que apenas empezaba a construir. El eco del disparo resonó en sus oídos como una sentencia. La figura rodeó el vehículo y, con la misma frialdad, la golpeó con la culata de la escopeta en la cabeza. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre ella, pero no antes de que alcanzara a ver el auto perfilándose hacia el mar, cayendo por el acantilado hacia la profundidad de los mares, llevándose consigo sus sueños y a Noel. El rugido de la escopeta aún resonaba en los oídos de Rebeca mientras las manos crueles de su captor la arrastraban de vuelta a la casa. Cada palabra hiriente perforaba su alma más profundamente que cualquier golpe físico. El hombre, su padre, disfrutaba del control absoluto, alimentado por su furia y celos enfermizos. «Corría duro tu caballero andante», dijo con una risa cruel mientras cerraba la puerta detrás de ellos. «Pero no te preocupes, gatita. Aquí siempre estarás a salvo, conmigo». Las palabras eran como veneno. Rebeca cerró los ojos, deseando que todo terminara, que la oscuridad la consumiera por completo. Capítulo 14. Manor, abril de 1940, presente. Jaime despertó sobresaltado, empapado en sudor, los recuerdos invadiendo su mente con una intensidad insoportable. El rostro de Rebeca, con su mirada cargada de dolor y desesperación, lo perseguía incluso en sus sueños. El golpe en su puerta fue inesperado. Tardó en reaccionar, sus pensamientos aún atrapados en aquel pozo oscuro que lo consumía lentamente. Cuando finalmente abrió, se encontró con la viuda Spencer, su semblante más envejecido y derrotado que nunca. «El padre de Claire murió anoche», dijo sin rodeos, sus palabras cargadas de resignación. «Ya somos pocos, ¿sabe? Solo Michel, el dueño de la ferretería, y yo quedamos de aquella época». Jaime no supo qué responder. La viuda continuó, sus ojos cansados fijos en algún punto más allá de él. «Siempre sufrí por no tener descendientes, ahora me alegro de no haber traído más vidas a este mundo lleno de culpas». El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. Finalmente, ella lo miró directamente, su mirada cargada de acusación y súplica. «¿Por qué no se va del pueblo? Tal vez su presencia fue lo que desencadenó todo esto. Yo lo reconocí, ¿sabe? Usted es el vivo retrato de aquel agente viajero que anduvo con Rebeca». Jaime sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Váyase, señor Enson. Déjenos aquí con nuestras culpas». Jaime asintió lentamente, sus palabras apenas audibles. «Tiene razón, señora. Me iré hoy mismo». La viuda Spencer se levantó con dificultad, sus movimientos lentos y cansados. «Si aún puede hacerlo, váyase». Cerró la puerta tras ella, dejando a Jaime solo con sus pensamientos. Sus palabras resonaban en su mente: «si aún puede hacerlo». Empacó rápidamente, su corazón acelerado mientras acomodaba la maleta en el maletero del auto. Se sentó frente al volante, sus manos temblorosas mientras encendía el motor. Estaba decidido a irse. Tenía que irse. El auto avanzó apenas unos metros antes de que frenara de golpe, su pecho golpeando el volante. Ella estaba allí. Rebeca, con el mismo vestido blanco de aquella noche, estaba sentada en el asiento del copiloto, su mirada verde cargada de reproche. «¿Te irás sin mí?», preguntó, su voz un lamento que parecía desgarrar su alma. Jaime no pudo hablar. Solo asintió, incapaz de resistirse a ella. «No. Haré lo que tú quieras». Rebeca tomó su mano, su piel fría como el mármol, y lo guió fuera del auto. Caminaron juntos hasta el borde del acantilado. La brisa marina los envolvía, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas era ensordecedor. Ella lo miró a los ojos, su expresión más triste y desolada que nunca. «¿Morirías por mí?». Jaime tragó en seco, su mente dividida entre el instinto de supervivencia y el deseo de no perderla. «¿Morirías por mí? Tú lo prometiste».
Sus palabras eran un eco persistente, arrastrándolo hacia el borde. Las rocas bañadas por las olas parecían llamarlo, un abismo oscuro que prometía paz y tormento a partes iguales. Siempre junto a ella, pensó. Esa era la promesa nunca pronunciada, pero siempre implícita. Cerró los ojos, su cuerpo temblando mientras daba un paso hacia el vacío. La voz de Rebeca fue lo último que escuchó antes de que las sombras lo envolvieran por completo. Por fin, juntos. El auto permaneció estacionado junto al acantilado, vacío. Las olas seguían rompiendo, imperturbables, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, dejando a Manner sumido en una oscuridad perpetua. Capítulo 15. Jaime se despertó sintiendo que todo su cuerpo pesaba como si hubiera luchado contra una tormenta. Las voces a su alrededor eran confusas al principio, pero poco a poco comenzaron a tomar forma. Jaime. Jaime, ¿estás bien? Nos has dado un susto formidable. Parpadeó varias veces antes de encontrar los ojos de Claire, verdes como el verano, mirándolo con preocupación mientras lo ayudaba a incorporarse. Tus ojos, murmuró Jaime, como si hablara consigo mismo. Claire sonrió, quitándole importancia. ¿Qué tienen mis ojos? Son verdes, verdes como las uvas, susurró, recordando algo lejano y casi imposible de precisar. Claire rió suavemente mientras terminaba de acomodarlo. Siempre lo han sido. ¿Te sientes mejor? Jaime asintió, aunque su mente seguía atrapada entre lo real y lo irreal. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba en la sala de maestros. Varios colegas lo observaban con caras preocupadas. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó con voz ronca. Un vaso apareció cerca de sus labios, y Claire le ofreció agua. Bebe esto, te hará bien. Mientras bebía a sorbos, otro maestro sugirió, tal vez sería mejor si alguien lo llevara a su casa. La puerta del salón se abrió, y la imponente figura del director apareció en el umbral, observándolos a todos con gesto severo. Enson, me dicen que se ha desmayado. ¿Ya está usted bien? Jaime asintió, pero algo en su mirada desconcertada delató que no era cierto. A mí me parece que no. Está usted muy demacrado. Claire, ¿podría usted llevarlo a su casa? Precisamente eso había sugerido hace un instante, respondió Claire con suavidad. Jaime permitió que ella lo ayudara a salir. En el estacionamiento, Claire lo acomodó en el asiento del copiloto con cuidado, su sonrisa calmante mientras ajustaba el cinturón de seguridad. Todo va a estar bien ahora, Jaime. Todo será perfecto. Ella rodeó el auto y se sentó tras el volante, encendiendo el motor. Yo salté al acantilado, murmuró Jaime, la incredulidad tiñendo su voz. Claire le lanzó una mirada fugaz, desconcertada, pero su tono se mantuvo ligero. ¿Qué tontería es esa? ¿Por qué habrías de hacer algo así? Su risa resonó, ligera y despreocupada. Espero que no haya sido por la emoción de llevarme a cenar esta noche. El sonido de su risa lo dejó paralizado. La había escuchado antes, muy cerca, como un eco familiar que no podía situar. Tú estabas en coma, y tu padre está muerto. Claire lo miró con seriedad por un momento antes de responder, su tono firme pero no exento de preocupación. Por supuesto que lo está. Murió hace 2 años, del corazón. Jaime intentó procesar lo que escuchaba, pero ella continuó con calma. Rebeca Márquez es una leyenda, Jaime, un cuento para asustar a los niños. Solo una conseja. Él la miró, buscando la verdad en sus palabras. Debiste tener una pesadilla terrible. ¿Qué día es hoy?, preguntó de repente, sintiendo que su realidad pendía de un hilo. 26 de abril, martes, respondió Claire con tranquilidad. Jaime se recostó en el asiento, suspirando profundamente. La confusión aún latía en su mente, pero algo en la calidez de su voz y en la suavidad de su sonrisa parecía invitarlo a relajarse. ¿Qué sucede?, preguntó Claire, notando su inquietud. Nada, creo que solo, estoy cansado. Claire asintió con una sonrisa tranquilizadora mientras el auto avanzaba hacia la casa de Jaime. Pero en su mente, una certeza perturbadora se instalaba, algo no estaba bien. Algo nunca había estado bien. Cuando llegaron, Claire lo ayudó a entrar.
Sus palabras dulces y reconfortantes lo rodeaban como un cálido manto, y sus ojos verdes, profundos como un bosque en primavera, lo abarcaban con una ternura inesperada. Jaime sintió algo cercano a la paz por primera vez en días. O eso quería creer. Mientras se dejaba caer en el sillón de la sala, una suave brisa recorrió la habitación. Jaime levantó la vista hacia la ventana, sorprendida por el movimiento de las cortinas. Había algo en el aire, una sensación de presencia. Era como si no estuvieran solos. ¿Escuchas eso?, preguntó en voz baja. Claire lo miró, pero no respondió. En cambio, se acercó y colocó una mano en su hombro, transmitiéndole una calma que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. A veces, Jaime, las cosas que no entendemos no están aquí para aterrarnos. Están aquí para mostrarnos algo, dijo con suavidad, como si respondiera a una pregunta que él no había hecho. De repente, una luz tenue, como un destello plateado, apareció en la esquina de la sala. Jaime se incorporó, su respiración agitada, pero no por miedo. Era otra cosa, algo que no podía explicar. Dentro de la luz, por un breve momento, creyó distinguir una figura. Su silueta era vagamente familiar, una mujer, con un vestido blanco, observándolo con una expresión serena. Rebeca. Jaime sintió un nudo en la garganta. Pero esta vez, no había tristeza ni terror. Lo que lo invadía era una profunda comprensión. Como si en ese instante, en ese parpadeo de tiempo, todo lo que había sucedido tuviera sentido. Rebeca no estaba allí para atormentarlo, estaba allí para liberarlo. Todo está bien, susurró la figura, y su voz resonó no en la sala, sino en su mente, como una melodía antigua y olvidada. Jaime cerró los ojos, dejando que esa luz lo llenara. Los días de confusión, las sombras del pasado, todo se disipó como una niebla bajo el sol. En su lugar, quedó una sensación de plenitud, como si el vacío en su alma hubiera sido sanado. Cuando abrió los ojos, la luz había desaparecido. Claire lo miraba con una sonrisa enigmática. ¿Estás listo para seguir adelante?, preguntó. Jaime asintió lentamente. Por primera vez, no sintió miedo. No importaba si lo que había visto era real o un reflejo de su propia mente. Lo único que sabía con certeza era que algo dentro de él había cambiado. Rebeca le había mostrado el camino, y ahora era su turno de caminarlo. La noche envolvió Manner en su manto estrellado, pero dentro de Jaime había luz. Una luz que lo guiaría, más allá del pasado, hacia un futuro que ahora se atrevía a imaginar.